la charla que nos han dado hoy, aunque todavía seamos menores, nos viene muy bien para saber todas las consecuencias que tiene, o sea, conducir cuando sales. Tener en la cabeza esto, alcohol y drogas al volante nunca, porque si no os pueden traer consecuencias legales, que esas son, vamos a suponer, las que menos importancia tendrían, y personales, que esas son las que las lleváis en la mochila durante toda la vida. He aprendido particularmente que la distracción, la droga y el alcohol es un enemigo brutal. Te cambia tu vida en un momento, o sea, te puede cambiar por completo y no sabes cuándo te puede pasar. En todos los accidentes que he estado en los 12 años, siempre es por lo mismo. Nadie cree que va a tener un accidente el día que lo tiene. O sea, eso es sano, no sales de casa pensando que vas a tener, pero tienes que tener muy presente que todos lo podemos tener cualquier día. Ehundaka talka izan ditut eta makina bat istripu. Ordezko piezez josita nago. Estamos muy acostumbrados a las charlas que nos dan personas que están presentes y yo creo que así podemos ver mejor y estar más atentos a lo que nos están diciendo. Conectas con él, es como que estuvieras hablando con un amigo y te hace entender y te hace llegar mucho el mensaje. Zuentzat gauza askoz konplikatuagoa da. Zuek ez daukazue ordezko piezarik. Trafiko istripuak sufritu dituzte makina bat pertsona ezagutzen dut. Horietako bat Alaitz Artia da. Alaitz, etorri gure artera mesedez. Burua altxatu zuenerako kamioi handi baten kontra jo genuen. Nik kotxetik amilduta atera nintzen eta hori ikusten duzuena. Hay que ponernos en su piel para saber en un futuro, o sea, que no tenemos que hacer eso y cómo te puedes quedar. Nire historioa apur bat labur kontatu dizuet ikus dezazuen zer nolako sufrimendua eragiten duen kotxe istripu batek. O sea, que te puedes quedar, por ejemplo, con traumas o con parálisis y que al fin y al cabo eso no puedes volver hacia atrás y tienes que estar con esa carga toda la vida.